Muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes. Para mí es un honor. Soy Alberto González Guzmán. Esta es la presentación con la cual postulo la incorporación a la Asociación de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos. El tema que nos conlleva estos minutos de disertación es la historia del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, 45 años salvando vidas, desde 1980 hasta 2025. Quizá de manera breve, presentarme rápidamente, soy médico egresado de Cayetano Heredia con la especialidad de gestión en salud por San Marcos, actualmente en el cuarto año de filosofía como mi segunda carrera. Tengo diferentes estudios de posgrado que lo pongo como referencia, no lo voy a leer, y circunstancialmente hace unos 3, 4 meses dejé la condición de director general justamente del hospital del cual voy a disertar hoy día, que es el Hospital de Emergencias José Casimiro y yo. Asimismo, he estado en diferentes cargos por la naturaleza misma de mi condición de especialista en gestión en salud. Para mí es un honor estar con ustedes. Lamento no estar físicamente allí en Ica. De hecho, hubiera sido una cosa mucho más importante e interesante, pero la tecnología nos puede acercar y en ese sentido vamos a empezar la presentación. En esta primera foto lo que están viendo es la foto del hospital actual. Un poco para poner en contexto, entiendo que el hospital al ser emblemático a nivel nacional, quizá algunos no lo conocen, pero una primera foto nos permite entender de qué estamos hablando. Es un hospital especializado de categoría 3E, es decir, altamente especializado en emergencia, que tiene como fecha de nacimiento en 1980 y este año cumplió sus 45 años. Está ubicado en el distrito de Miraflores, en Lima, en nuestra patria, Perú. Tenemos como índice 6 puntos que vamos a tocar rápidamente, un poco respecto al terreno, que es donde se comienza a gestar la idea. Este terreno tuvo varias controversias entre el Estado y la Municipalidad de Miraflores, que ahora vamos a detallar. Ya luego propiamente la conformación y el funcionamiento. Luego hablaremos de la oficialización del hospital de emergencias como Hospital Casimiro Ulloa. Luego los modelos organizacionales, una repasada muy rápida y las categorías para finalmente hablar de algunos hitos de la historia propiamente del hospital. En el capítulo 1, en relación a las transiciones, en relación al terreno, esto nos yace no en el 80, que es en el que nace el hospital, sino desde el 1955, cuando en su momento estaba de presidente Manuel Odría, en la época en cuestión. En ese momento Lima tenía menos de 1 millón de habitantes, los servicios estaban concentrados en la Lima Cuadrada principalmente, y Miraflores era un distrito casi consolidado en la que había un puesto de asistencia pública en la Avenida Lara. ¿No? Estos son unas fotos referenciales de la época de mediados de siglo pasado. El hecho es que en 1955 se generó una resolución ministerial, la número 983, en la que la Compañía de Inversiones San Jorge cede al Estado un terreno equivalente al 2% en San Antonio, que es Miraflores. Ese terreno es el que posteriormente sería el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Es decir, esto empieza por una cesión territorial en virtud de una necesidad que el Estado lo había planteado, ¿no? Esta es la resolución 023 del 30 de enero del 56, en la que ese terreno que inicialmente se le asigna al Estado sin un destino específico, con esta resolución se le afecta para el ramo de la salud pública y asistencia social, ¿no? Son más o menos 1.452 metros, y asimismo en esta misma resolución se le da al Club de Leones de Miraflores la responsabilidad, obviamente bajo una condición de coordinación, para la construcción de un nuevo local de la asistencia pública. Entonces ya vamos viendo cómo se va configurando desde un terreno que lo cede una institución privada al Estado por un tema de legalidad. Este terreno luego se orienta al ramo de salud pública y se le da a la asociación, en este caso el Club de Leones, civil, la construcción de una asistencia pública. Del 56 al 57 se elabora esta obra que finalmente es concluida en el 1957. Acá está el documento en el que se da cuenta de que con fecha 13 de mayo de 1957, en ceremonia pública, se cumple con dotar al distrito de Miraflores el dicho puesto asistencial que tenía un valor de aproximadamente 1.200.000 soles de la época.
¿no? Entonces se constituye ya una construcción específicamente en ese terreno. Del 58 al 59 hay una solicitud del Club de Leones de Miraflores en la que pide que se amplíen las facultades ya no solamente para construir esta asistencia pública, sino construir un hospital, como figura en este documento, donde lo que se quiere desde ya planteándose era un hospital de emergencia, ¿no? Esto ya estamos hablando del 58. A las características hablaban incluso de un tercer piso con tal y tales cosas, con el objeto finalmente de llevar a efecto estas obras y la del hospital a cargo del Club de Leones, ¿no? Eh, Solicita, pues, se amplíe dicha resolución en el sentido que de que la adjudicación del terreno comprenda también la ejecución de las obras mencionadas y la facultad que nuestro club pueda cederlas a las entidades respectivas para su funcionamiento una vez que culmine la obra. Este de acá es la respuesta del Ministerio de Salud Pública opinando favorablemente a la solicitud respecto al Club de Leones en el año 59, ¿no? Se genera pues así una resolución suprema del Ministerio de Hacienda y Comercio en la que se da la autorización de la ejecución de las obras adicionales que pidió el Club de Leones 2 años antes, ¿no? Estamos viendo la autorización finalmente. Entre el 60 y el 70 existe la Municipalidad de Miraflores instala un puesto de salud municipal en el ala sur de la construcción. Vamos a ver este tema ahorita con más preeminencia, ¿no? Ya en el 65, durante la gestión municipal del alcalde Mario Cabrejos, que por cierto fuera el presidente del Club de Leones años antes, convoca a licitación pública para la construcción de un edificio de 6 pisos destinados al funcionamiento del Hospital de Emergencias de Miraflores. Aquí hay que tener claridad porque a pesar que Mario Cabrejos fue el presidente del Club de Leones de Miraflores, quien está finalmente afrontando la obra de la construcción del edificio del futuro hospital, es la municipalidad cuando él está ejerciendo de alcalde, ¿no? Se licita pues para 6 pisos y 2 sótanos y hasta el 66 se llevan las obras adelante, pero por un tema presupuestal se limita y se trunca la culminación quedando hasta un 75% de avance de la obra, ¿no? Entramos al segundo capítulo, donde ya hay controversias entre la Municipalidad de Miraflores y el Ministerio de Salud sobre la propiedad de este edificio que llegó a un 75% de avance. Para esa época estamos hablando de que ya el presidente era el general Juan Velasco Alvarado, obviamente con un enfoque de estatuto de gobierno revolucionario, basado en básicamente decretos leyes, que serían los instrumentos normativos con fuerza de ley. Ya existía el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que para años posteriores cambiaría su nombre a Ministerio de Salud, finalmente, ¿no? Entre estos años, en el 71 y el 72, la Municipalidad de Miraflores y la Dirección General de la Sanidad y las Fuerzas Policiales elaboran un convenio, pero cuyo contenido habla de contrato de usufructo, en la que le ceden parte de los ambientes de esta obra inconclusa para que ahí se instale el policlínico de la policía. Y es así que incluso la Dirección Superior del Ministerio de Salud felicita a la sanidad de las fuerzas policiales por la ocupación del inmueble de Miraflores para el funcionamiento del policlínico. Entonces aquí tenemos ya por un lado, el Estado, Minsa, por otro lado, la Municipalidad de Miraflores y por otro lado, la policía como tal, ¿no? Pero hay un espacio grande en la construcción que no estaba con uso, sino es que estaba abandonado, llamémoslo así. De tal caso es que para el 71 el ministro de Vivienda pone término a la autorización concedida al Club de Leones de Miraflores, toda vez que las obras quedaron inconclusas, y afecta para el Centro Peruano de Audición y Lenguaje, ¿no? Con una resolución suprema que acá figura, donde pone término en el artículo 1 y afecta ese inmueble para el Centro Peruano de Audición y Lenguaje. Transcurrido más de un año de la afectación para este centro y hay una evaluación, una supervisión in situ y se evidencia de que no había ninguna atención en relación al objetivo del SLACEPAL, ni tampoco ningún acondicionamiento, que era parte de los criterios del por qué se le cedía CEPAL. De tal manera que al año siguiente
se termina la afectación en uso de este ambiente para el Centro Peruano de Audición. Para esas épocas, la Municipalidad de Miraflores alegaba que el terreno y la edificación fueron adquiridos y edificados con fondos de la municipalidad, con el objeto de implementar el Hospital de Emergencia Distrital. Para ellos hacen relación a los acuerdos del Consejo del 58 y del 60, y que por razones presupuestales no pudieron concluir la construcción. Además, ponen en conocimiento que la afectación en uso al Centro Peruano de Audición fue sin participación ni conformidad del Consejo Municipal, por lo cual ellos dicen que eso fue una irregularidad, ¿no? Para ese momento, en el 74, ya hubo una movida también a nivel mediático sobre esta construcción que tenía como objetivo ser un hospital de emergencia desde hace 10 años, pero que estaba abandonado, ¿no? Y es por eso que solamente había el uso en el primer piso de la asistencia pública municipal y todo lo demás era literalmente un espacio no utilizado. A partir de ahí hay un interés ya del nivel del Ministerio de Salud Pública y con la resolución suprema del Ministerio de Vivienda de 1991, ¿no? Queda íntegramente afectado ya esta estructura en favor del Ministerio de Salud a través de lo que sería luego el Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Bueno, en ese momento ya era Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, ¿no? Pero la determinación es a través de esta resolución. En el año 1992, a través de una resolución, declaran infundado el recurso apelativo de la Municipalidad de Miraflores, porque la Municipalidad de Miraflores desconoce esta afectación en favor del Ministerio de Salud de un terreno que para ellos les correspondía a ellos, ¿no? A la municipalidad. Sin embargo, se agota la vía administrativa, ¿no? Se declara infundada la demanda de la Municipalidad de Miraflores y se comienza a ver la parte ya en un fuero civil. Para esto, el Procurador Público del Ministerio de Salud interpone pues todos los oficios propios para que se defienda y se defina que definitivamente la administración era exclusiva del Ministerio de Salud. En ese momento, el alcalde de Miraflores era Alberto Andrade Carmona, quien alegaba una ilegalidad, que había una ocupación legítima desde hace más de 30 años de la Municipalidad de Miraflores, que habían invertido una suma considerable, ¿no? Y que no ameritaba una afectación al Ministerio de Salud. Esta sala de juzgado del número 60 ordena a la Municipalidad de Miraflores que entregue los ambientes ocupados al Ministerio de Salud. Estamos hablando de esto en el año ya, miren, 2006, ¿eh? Esto empezó en el 91 y en el 2006 recién se está resolviendo. Para esto ya el hospital había sido inaugurado en 1980, pero lo que he querido acá es ver un poco la continuidad del desarrollo del terreno y la construcción para luego entrar a la parte organizacional. Entonces, tenemos un terreno que empieza en el 55, luego hay construcciones de por medio y empieza en el 91 un juicio a través de un documento en la que se le afecta al MINSA, pero lo desconoce la municipalidad. Estamos ya en el 2006 y hasta ese momento seguía la disputa, pese a que ya había agotado la vía administrativa y ahora estaba en la vía civil y en la primera instancia se refuerza la idea de que esta construcción es del Ministerio de Salud. Esto era el hospital en el 2006. Si se dan cuenta, aquí funciona el hospital, pero aquí hay un espacio donde funciona el puesto municipal de Miraflores, porque había una condición híbrida. Y el tema en cuestión, toda vez que esto ya estaba en uso del ministerio, no había problemas. El tema era esto, para completar todo lo demás. De tal manera que la resolución 7 de la séptima Sala Civil de la Corte Superior de Lima confirma la sentencia de la primera instancia y una vez más ordena a la municipalidad entregue los espacios físicos faltantes. Esto ya para el 2008. En 2009 finalmente se da el lanzamiento judicial final donde se hace entrega, ¿no? de el espacio físico. Aquí está el acta de lanzamiento, ¿no? Y con ello se detalla que básicamente el espacio estaba en mal estado, con casi ningún mueble, pero finalmente se logró que el hospital tenga una unidad. Ahora, ya hablando propiamente de lo que significa la organización, la operatividad del hospital, sobre lo que hemos hablado, que ha sido el terreno y toda la controversia que ha habido,
Tendremos que ir pues un poquito atrás, ¿no? A hablar de la asistencia pública de Lima, la que por un documento del prontuario de la legislación peruana habla que fue creada en el 1911, pero entró en funciones en 1912 como un puesto de primeros auxilios, ¿no? Contaba con 6 puestos al nivel de toda la capital y la sede central estaba en la calle León Velarde, ¿no? Sus funciones iniciales estaban ligadas a primeros auxilios, pero luego se sumó un poco el tema de higiene pública, profilaxis de enfermedades venéreas y la asistencia médica. Finalmente, estas serían las bases de lo que se comenzó a desarrollar como sistema de emergencia urbana. En el 39, con Benavides, se aprueba un documento en el que se crea el rol del Servicio Nacional de Primeros Auxilios y en el 45 se adopta el nombre de Servicio Médico Quirúrgico de Emergencia para esta red de establecimientos de la asistencia pública. En el 45, el núcleo operativo de la asistencia pública estaba en el puesto central que estaba en Grau, ¿no? Lo que hoy ahora es el Hospital de Emergencias Pediátricas, ¿no? Pero ya aparece dentro también el perfil epidemiológico de Lima, demográfico y epidemiológico de Lima era otro, ya había muchas más atenciones, era insuficiente lo que había para lo que se necesitaba, pese que para ese momento ya habían 13 puestos, de los cuales uno estaba ubicado en Miraflores, ¿no? El puesto periférico en Miraflores data, disculpen, de 1950. No estaba inicialmente en lo que es ahora la ubicación del hospital, que es en la Avenida República de Panamá o Roosevelt, sino estaba en la Avenida Larco. Pero por documentos se puede dar cuenta de que la ubicación de esta primera asistencia pública en la Avenida Larco era muy pobre, estaba muy venida menos, e incluso había la intención de desalojo, por lo cual era importante y era una idea trasladar la asistencia pública en su momento al nuevo espacio que lo tenía desarrollado o por desarrollar el Club de Leones de Miraflores, ¿no? A lo largo de los diferentes documentos que se ha revisado y que han podido ver como documentos adjuntos, la denominación ha variado. Por ejemplo, en el 55 se hablaba, la municipalidad hablaba de puesto periférico de primeros auxilios de Miraflores. El Club de Leones hablaba de puesto asistencial de Flores. La Resolución Suprema del 59 hablaba de asistencia pública de Miraflores, así como lo hizo también la otra resolución del 71, pero en el 72 se hablaba de puesto central de asistencia pública de Miraflores. Estas denominaciones dan cuenta de un poco de desorden en su momento, pero finalmente era parte de lo que era la asistencia pública, más allá de las denominaciones. Les decía pues que el crecimiento urbano fue mucho mayor, y estábamos hablando de una Lima en el 72 de 4,9 millones de personas, los hospitales generales estaban saturados, mayor incremento de accidentes urbanos, ¿no? De tal manera que había ya la necesidad de un hospital especializado en emergencias. Hay pues el pedido en 1972, ¿no? Un oficio dirigido por el director superior del Ministerio de Salud al de Bienes Nacionales solicitando la información sobre este inmueble. Si se dan cuenta, la foto que vimos en el recorte periodístico era del 74, donde hablaban de tenemos un hospital abandonado. Claro, entonces lo que estaba viendo ahorita era justamente el interés, considerando la situación poblacional, las características epidemiológicas de las enfermedades de trauma ligadas a accidentes y la existencia de este edificio abandonado, entonces comenzó a tomar interés sobre qué está pasando en este lugar, ya no solo desde el lado de la controversia con la municipalidad de Miraflores. De tal manera que hay un informe de la Dirección General de Bienes donde hablan que en este espacio físico, en esta construcción, había la presencia de la asistencia pública de Miraflores, había un centro médico de Miraflores y también había la presencia de la policía. Es decir, en este espacio había la parte de la asistencia pública de Miraflores, por un lado dependiente del ministerio propiamente dicho, el centro médico de Miraflores que dependía de la municipalidad de Miraflores y por el contrato de usufructo, la presencia del policlínico de la policía. Y aún así había un ambiente todavía abandonado donde había espacio para una potencial existencia de 150 camas como hospital de emergencias. Entonces, realmente el desorden que había en torno a esta construcción a inicios de los años 70 era bastante grande, había demasiadas instituciones metidas ahí,
pero había una necesidad sentida a nivel poblacional, ¿no? Con resolución 433 del 74 se nombra una comisión para que presente un plan de atención de primeros auxilios de Lima. Esto es un enfoque a nivel de Lima metropolitana, donde se dé un enfoque de las emergencias urbanas como un tema de prioridad nacional, se creen zonas de emergencias urbanas y ya se comienza a hablar de un hospital de emergencia de Miraflores como eje central, ¿no? En una lógica de red. Aquí hay la entrega del proyecto del plan solicitado, que fue en el 74, y dentro de su contenido habla de algunas consideraciones y las pongo acá. Hablaba, por ejemplo, de una caracterización de una desigual distribución de los servicios asistenciales, un sistema organizado de los servicios de primeros auxilios no adecuados, y la idea era reestructurar los servicios de emergencia médico-quirúrgica implementando un sistema de servicio de primeros auxilios. Y esta comisión plantea un hospital central de asistencia pública que deberá ser ubicado en el edificio de la Avenida Panamericana, que fue uno de los nombres iniciales de lo que luego fue la Avenida República de Panamá, hoy Roosevelt, cuya construcción debe concluirse y ser provisto de los equipos respectivos. El Hospital Central, por su parte, deberá contar con médicos capacitados en medicina y cirugía especializada, además de un número suficiente de ambulancias equipadas con un sistema de radiocomunicación. Hace pues las recomendaciones con tres opciones. O se da la transferencia, y dentro de la propuesta está que este hospital central iba a ser producto o funcionado, su funcionamiento iba a entrar producto del traslado de lo que en su momento estaba haciendo el puesto central de Grau, que el cual había quedado insuficiente. Entonces, para esta situación del traslado de toda la gente y toda la organización de Grau hacia Miraflores, habían tres opciones. O desocupan todos los ambientes, ¿no? Y se traslada simplemente, o concluyen las obras del primer y segundo piso y luego se trasladan, o es que hacen toda la estructura que faltaba, culminan todo y recién se da el traslado, ¿no? Al final optaron por la segunda alternativa, de tal manera que plantearon financiar 10 millones de soles para acabar el primer y segundo piso y el sótano y producirse así el traslado de Grau a Miraflores, ¿no? En lo que se generan las inversiones necesarias para concluir el hospital proyectado. Es así que se comienza a avanzar y se constituye una comisión para proponer alternativas ya para el traslado de manera mucho más operativa en 1975. Evalúan la reubicación del puesto central de Grau al local de Miraflores y se le da las facultades a esta comisión de coordinar todo lo necesario para desocupar los ambientes del inmueble que estaban siendo ocupados por la municipalidad, por la policía y en fin, todo lo que hemos estado viendo en la historia de la creación del hospital. En la memoria anual del Ministerio de Salud en 77, dice textualmente, durante el ejercicio del 77, la Dirección de Construcción continuó con la ejecución de obras de remodelación y adecuación en el local del antiguo edificio de la Asistencia Pública de Miraflores, con el objeto de habilitarlo como Hospital de Emergencias de Lima Metropolitana. Ya no estamos hablando incluso ni siquiera del Hospital de Miraflores, ¿no? Las obras comprendieron reforzamiento estructural, en fin, todas las acciones propias de a la fecha del cierre del ejercicio, recuerden, 1977, las obras registran un avance del 85%, previéndose su culminación en el primer semestre del 78, ¿no? Aquí vamos a comenzar a ver de manera muy rápida todo lo que ha significado en términos de financiamiento y gestión, ¿no? Desde la reprogramación del presupuesto para la construcción, esto fue en el año 76, donde se le asigna 20 millones al hospital, acá dice Asistencia Pública en Miraflores. En el 77, una vez más, y ya figura acá Hospital de Emergencias de Miraflores. Miren cómo va cambiando la denominación de Asistencia Pública de Miraflores en el 76 y en el 77 ya se habla de Hospital de Emergencia de Miraflores. En el 78 vuelven otra vez a Asistencia Pública de Miraflores y ese es un desorden que no se concebiría hoy en día por el tema organizacional, ¿no? En el 79 igual se le asigna otra partida de dinero para que vaya culminando la obra, ¿no? En el 80 se generó también otra partida al Hospital de Emergencias por 14.8 millones de soles, puntualmente para la reparación de cuidados intensivos y algunas otras adecuaciones, ¿no? En el 76 se conforma una comisión responsable para supervisar justamente todo lo que venía a ser la remodelación del Hospital de Emergencias de Miraflores y
tuvo un accionar dinámico realmente porque estuvo coordinando con la Municipalidad de Miraflores diferentes aspectos, con lo cual se generó un acta en el 76 entre los representantes del MINSA, esta comisión y la ejecutora de las obras, en la que dictaminan, entre otras cosas, que, acá lo voy a poner, que la posible inauguración del hospital debería ser en 1980, ¿no? Esto en función del decreto supremo 67, habla que debería haber entregas parciales o entregas finalmente documentadas, y acá tenemos la documentación en relación a ello. Hubo una entrega parcial en el 77 y otra entrega final en el 78. Ahora entramos al capítulo 4, donde ya se va oficializando el paso del concepto de hospital de emergencia a Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, ¿no? Esto nace bien, del Colegio Médico, fue un pedido del Colegio Médico en 1979, en la que argumenta que con justo homenaje al doctor Casimiro Ulloa, José Casimiro Ulloa, en el marco del centenario de la guerra con Chile, porque esto ya vendría a ser para el año siguiente, 1980, a un héroe quien supo brindar a la patria sus conocimientos en el momento que más lo necesitaba, se adoptara como epónimo en el nombre del Hospital de Emergencias, ¿no? Recordar rápidamente sobre Casimiro Ulloa: es un médico reformador, nació en 1829, tuvo cursos de medicina en Francia, ¿no? Colaboró con la organización de la Facultad de Medicina San Marcos, fundó el Hospicio de la Misericordia, el manicomio de cercano en el 59, mucho tuvo que ver con el tema de salud mental, ¿no? Periodista y divulgador científico de que fundó la Gaceta Médica y el Monitor Médico. Por esta condición de héroe cívico, básicamente es que se le evoca para el epónimo en el hospital, porque fue el jefe del ejército, no, nombrado cirujano en jefe del ejército peruano durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Organizó los hospitales de campaña y las ambulancias civiles, creó las ambulancias, fue fundador, fue uno de los fundadores de la Cruz Roja, y en 1987 como patrono del Servicio de Sanidad del Ejército Peruano, ¿no? Como legado, definitivamente no fue un mero médico de su tiempo, fue una persona visionaria con contribuciones que trascendieron la práctica clínica y moldeó el desarrollo de lo que fue la medicina peruana moderna, ¿no? En las respuestas cívicas ante crisis. Es así que en el 79, a poco el pedido del Colegio Médico, se emite la resolución ministerial 192, donde se le denomina al hospital de emergencias como Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Aún el hospital todavía no está en funcionamiento, estamos un año antes, ¿no? El acta de entregas, si ya se acuerdan, del 79, hace una caracterización a mucho más detalle de todo lo que estaba, y se emite un informe final de esta comisión en la que plantea, como a modo de resumen ejecutivo, que el edificio, el equipamiento y los recursos humanos permiten iniciar la operación del hospital y recomienda la apertura el 24 de julio de 1980 bajo la denominación que ya había estado estipulada a nivel ministerial como Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, integrándolo a la red metropolitana de emergencias. Ya viendo el tema del traslado, que fue obviamente antes de la puesta en operación, se planteó una primera etapa de enero a julio, una segunda y una tercera, incluso ya cuando estaba en funcionamiento, de algunos aspectos más de detalle final, ¿no? Eh, Hablamos pues que la resolución que da vida al hospital en términos documentarios, organizacionales, es la 458 del 80, donde se aprueba el reglamento interno del hospital y se autoriza el inicio de las actividades asistenciales a partir del 24 de julio, ¿no? Este es el número de personas y las características de las profesiones que fueron parte del primer grupo humano que comenzó a trabajar en el hospital: 116 personas. Actualmente el hospital tiene más de 1.500 ya, ¿no? 12% nada más fueron personal administrativo, 88% personal asistencial, y acá pueden ver las características de los médicos, ¿no? Dos administrativos, que era básicamente el director y el adjunto, cuatro generales o médicos cirujanos, como lo corrigieron hoy día de manera muy adecuada, cirujanos generales 16, internistas 7, anestesiólogos 3, ¿no? Y diferentes otros grupos que dieron vida a la operación inicial del hospital. El acta de puesta en operación fue presidida, este momento protocolar, por quien fuera en su momento el ministro de Salud, el mayor general Eduardo Rivas Plata Hurtado, que era de la FAP, ¿no? Y quien asumía la dirección del hospital era quien a su vez estaba de director en el puesto de grado, el doctor Juan Harrison Lazo,
¿no? El señor ministro de Salud manifestó en su momento que el presente acto simbolizaba el esfuerzo conjunto del Estado peruano por brindar atención médica inmediata y eficiente a toda la población, especialmente en casos de urgencia y accidentes, reafirmando la función social del Ministerio de Salud como organismo rector de la política sanitaria nacional. En el capítulo 5 hablamos rápidamente y recordando que los modelos organizacionales se basan de diferentes directivas que hay a nivel del Ministerio de Salud, pero cuando nace el hospital adopta una estructura monovalente orientada a la atención de emergencias médico-quirúrgicas y luego tiene a tres modelos organizacionales más, que son el último vigente del 2006 y que ya debería ser cambiado porque ha quedado obsoleto. Pero rápidamente, esta es la resolución, la 45880 que les dije, con la cual nace el hospital en 1980, y acá vamos a darnos un enfoque más fino en la parte de la atención médica propiamente, y acá vemos que nace con órganos finales de medicina, cirugía, donde internamente está metido el equipo de traumatología y el de hospitalización, ¿no? Donde están las unidades de cuidados críticos también. Pero ya para el 2001, que es su segundo modelo organizacional, vemos que traumatología se independiza, así como se crea también el Departamento de Atención Prehospitalaria, ¿no? Los órganos intermedios siguen siendo partes, o sea, no es que están naciendo, se mantienen, donde obviamente también hay un gran equipo de médicos y profesionales de la salud, ¿no? Para el organigrama o el modelo organizacional de 2003, el departamento, en lo que fue la unidad de cuidados críticos, ahora es un departamento de cuidados críticos y se asume que todos, tanto los órganos intermedios como finales, son órganos de línea y se hacen un gran grupo de núcleo de operaciones. Y para el 2006 se crean los servicios, principalmente los de enfermería, que solamente no existían antes, y cuidados críticos pierde la categoría de departamento y lo meten dentro del departamento de medicina. Y a la par no figura en el organigrama estructural, pero funcionalmente ya comienza a existir la emergencia de pediatría, que está dentro de medicina, la emergencia de ginecobstetricia, que está dentro de cirugía, no como servicios, como unidades funcionales, por eso es que no está en este organigrama. Pero lo que traduce este organigrama final, el vigente, es justamente esas obviedades que deberían estar explícitas y más bien algunas condiciones de menor categoría cuando deberían ser de mayor, ¿no? Muy bien, en relación a la categorización, recuerden, en el 87 se dicta en virtud del decreto legislativo 351 la organización del MINSA, donde se habla de puestos de salud 1-2, centro de salud 1-2, hospitales de apoyo y otros establecimientos. En esa norma no hay ninguna mención en relación a hospitales de naturaleza especializada, pese a que el hospital ya tenía funcionando 7, 8 años, porque el hospital comenzó a funcionar desde el 80, ¿no? Y tampoco hay ninguna mención a lo que significa el proceso de categorización como hoy lo conocemos. En el 2002, a través del artículo 25, se habla ya de las direcciones de salud como órganos desconcentrados del MINSA, ¿no? Y también en el 28 se habla de los hospitales y su misión, y por un tema jerárquico el hospital dependía de la Dirección de Salud de Lima Metropolitana, ¿no? En el artículo 50 del 2002 recién se comienza a hablar de lo que significa categorización, acreditación y funcionamiento de servicios de salud y gestión sanitaria. De tal manera que en el 2004, 2 años después, se aprueba la norma técnica 021, la versión 1 que hablaba de los diferentes niveles de atención, la complejidad y las categorías de los establecimientos. Si ustedes se dan cuenta aquí, no figura en ninguna de estas hospitales especializados, de tal manera que cuando el hospital buscó su categoría, le dieron al hospital Casimiro Ulloa la condición de un hospital 3-1, es decir, un hospital de nivel 7 del tercer nivel de atención, ¿no? Altamente, ya no sería altamente especial, simplemente de alta categoría, ¿no? Esta resolución, esta norma técnica 021 sufrió hasta dos actualizaciones, la que estamos actualmente, la 03, que la del 2011, donde dentro de los grandes cambios que tienes, incorpora la condición de 2E y 3E, que son los especializados, ¿no? Esto hace que el hospital, en su momento, que el hospital obtenga la categoría de hospital 3E, en ese momento dependía de la Dirección de Salud Lima Sur, ¿no?
Y para el 2024, cuando ya yo estaba de director en el hospital, se logró la categorización actualizada, porque estaba ya perdida, esta solamente duran 3 años, ¿no? Para reafirmar que el hospital mantiene su categoría como un hospital 3E, atención especializada en el campo clínico de emergencias, ¿no? Esta ya fue una resolución de la Dirección de Salud Lima Centro, ¿no? En relación a la acreditación, el hospital es un hospital que a la fecha no ha acreditado, que ha tenido diferentes procesos de autoevaluación, ¿no? En la que la expectativa es que era, o es en este año todavía, llegar a tener la acreditación. Sin embargo, acaba de mencionar que las normas de acreditación del MINSA no están tipificadas para hospitales especializados, de tal manera que pese a las incesantes documentaciones de pedido de externa, el ministerio todavía no responde al hospital porque no tiene la documentación, la normativa necesaria para poder evaluar al hospital y darle la acreditación. Ahora vamos a hacer rápidamente un recorrido por hitos históricos en el hospital, que seguramente ustedes lo vamos a acordar juntos. Uno de los primeros puntos a mencionar es que en el 82, 2 años después de inicio de su funcionamiento, el doctor Luis Sáenz Rullón trae una experiencia que lo había vivido en Chile y que la perfeccionó y que es la famosa chicharra o la alarma, ¿no? Es básicamente para que el paciente entra a trauma shock y se prende la alarma, o sea, se suena la alarma y todos los especialistas vienen. Luego el hospital estuvo presente siempre en todas las actividades de violencia política, incluso cuando hubo el accidente de la Vía Expresa, donde hubieron más de 20 heridos y 40, más de 20 fallecidos y 40 heridos, en la que incluso representó esto la puesta en alto de la huelga médica por un tema de prioridad de atención sanitaria. ¿No? El famoso atentado de Tarate, el hospital estuvo involucrado por cercanía y porque obviamente su condición de emergencia, ¿no? Estuvieron presentes también el conflicto del CENEPA, una delegación del hospital, la famosa atención del expresidente Alan García, que fue atendido en el hospital, donde hubo el famoso filtro, la filtración de imágenes, la condición y la expectativa que alguna vez el hospital fue instituto y que hoy quisiera volver a hacerlo y que está camino a ello, ¿no? Donde hubo diferentes pedidos a ministros, pero también hubo la denegatoria porque no había posibilidad en su momento de poder crear ninguna organización diferente. De tal manera que podemos concluir la presentación como el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa es un hospital referencial de emergencias desde su génesis y se mantiene, por lo cual es el primer hospital de emergencias del país. Es una historia marcada por crisis, ética y vocación, un patrimonio vivo de la medicina peruana. Agradecimientos rápidamente a Carlos Alberto Bendezú Watanabe, quien es un colega no médico con quien hemos elaborado la revisión de toda esta búsqueda y es coautor de todo lo expuesto, a la familia, al hospital, al personal y a la misma población por la cual hacemos todo lo que hacemos en salud. Quería agradecerles a ustedes por su tiempo y espero haber completado o atendido a las expectativas propias de la sala. Gracias. ¿Doctor, me escucha? Sí, claro que sí, los escucho. Perfecto. Doctor, eh, ¿hay algunas preguntas del auditorio probablemente? ¿Alguna pregunta, por favor? Tal vez algún comentario. Estamos justo al tiempo, precisamente. Eh, una pregunta, mi estimado doctor. Eh, en relación a los institutos, ¿sería de merciología o a qué alusión usted hacía referencia? Sí, No sé si eh, escuchaba. sí, sí, la escuché. En efecto, la idea es que el hospital pase a ser un instituto de emergencia, ¿no? En su momento, la principal observación es que existen dos hospitales de emergencia realmente. Uno, llamemos el Casimiro Ulloa, que ve adultos, y el pediátricas, que ve evidentemente niños. Entonces, ¿cómo entender un instituto en dos frentes, ¿no? Hay documentos del MINSA normativos, incluso que hablan de un hospital, de un instituto de emergencias con dos sedes, ¿no? Con el de Casimiro y el de emergencias pediátricas. Pero esto no ha prosperado en el tiempo. La idea es que se pueda generar un ente que permita, como cualquier instituto, llevar adelante todo lo que es la docencia e investigación en el campo de la emergencia, que es un área que ahorita en el país
no está definitivamente con una institución que lo pueda llevar adelante o liderar, ¿no? También el trabajo médico establece 6 horas de trabajo efectivo. Se está cumpliendo las 4 horas de atención y 1 hora de cada investigación y la otra capacitación, doctor, o eso es solamente una cuestión escrita que no En se e- implementa. En el caso del hospital, al ser de emergencias, la figura laboral principal es de turnos de 12 horas porque son de guardias. Entonces, los profesionales de la salud lo que hacen son 12 guardias de 12 horas, serían 144 más las 6 horas para completar las 150 en campos básicamente de capacitación o docencia, ¿no? Pero el funcionamiento principal es de guardias. Entonces ellos reciben su sueldo más lo que corresponde a las guardias, ¿no? Muchas gracias, doctor Alberto González Guzmán. Queda usted incorporado, se le hará llegar el certificado, el diploma correspondiente a través de la Secretaría. Muy amable, doctor. Pasaríamos a la siguiente presentación con los Muchas gracias. certificados al doctor. La doctora Milagro Sánchez Torrejón se encuentra.